Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Lucas, Lucas 17, y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 19. Que vayan encontrando el versículo, por reverencia a la palabra nos vamos poniendo de pies. Lucas 17, del verso 11 al 19. Y leo en favor de toda la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor respalde su palabra. Se pueden sentar, mis hermanos. Esta es la segunda parte de una enseñanza que el Señor nos regaló y nos permitió predicar en esta iglesia, el cual tiene como título: No te conformes solo con el milagro. En la primera parte de esta enseñanza estuvimos primeramente rescatando algunos aspectos que vale la pena resaltar de la lectura que acabamos de hacer. El primero, que era que ante cualquier dificultad que estemos atravesando, nuestra actitud es de alzar la voz y clamar al Señor. Segundo, que tenemos que obedecer todas las instrucciones que el Señor nos dé. Tercero, que tenemos que glorificar y agradecer al Señor de todo corazón por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Cuarto, que en la mayoría de los casos en los que el Señor ha ayudado a los hombres, estos no lo agradecen, solo buscan el milagro y no quieren tener una relación con Jesús. Quinto, que solo una minoría glorifica y agradece de corazón al Señor por el milagro que Dios le ha hecho. Y sexto, que esa minoría que glorifica y agradece al Señor por la bendición recibida, recibe mucho más que aquellos que solo se conformaron con el milagro, mis hermanos. Y es precisamente en este último aspecto en que se centró el mensaje, y lo vamos a seguir manejando en este aspecto. Todos nosotros a lo largo de nuestras vidas hemos recibido muchas bendiciones del Señor, pero muchas veces solamente nos quedamos con las bendiciones del Señor. Muchas veces, a veces, ni siquiera nos damos cuenta de ellas y las pasamos por desapercibidas. No agradecemos al Señor. El solo hecho de levantarnos ya es un motivo para agradecer al Señor. El solo hecho de tener salud ya es un motivo para agradecer al Señor. El solo hecho de acostarnos es un motivo para agradecer al Señor. El solo hecho de recibir alimento y provisión ya es un motivo para agradecer al Señor. Pero a veces tomamos estas cosas como algo que sí o sí el Señor tiene que darnos, o sí o sí el Señor está obligado a darnos, y no es así, mis hermanos. El Señor no está obligado a nada con nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que ver en Él que Él es ese Dios amoroso, que Él es ese Dios cuidadoso, que tendrá especial cuidado de todos nosotros, mis hermanos. Y pasamos desapercibidos cosas tan sencillas como agradecer cada día que nos levantamos, agradecer por cada alimento, cosas tan sencillas, porque como son cosas que son rutinarias en nuestra vida y que pertenecen a nuestras necesidades principales, pensamos que somos merecedores de cada una de esas cosas, y no es así, mis hermanos.
Tenemos que aprender que todo lo que tenemos es Dios el que nos lo ha dado. Que todo lo que tenemos es el Padre que nos lo ha dado con un propósito, con un fin. Y que tenemos que ser agradecidos con el Señor. La misma palabra nos enseña que agradezcamos a Dios siempre, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. No solamente cuando recibamos las bendiciones, aún cuando lleguen las dificultades a nuestra vida, tenemos que agradecerle al Señor, porque muy seguramente, mis hermanos, el Señor tiene un propósito muy grande detrás de esa dificultad, detrás de ese desierto que estés atravesando, sea cual sea la dificultad que estés atravesando. Agradezcámoslas al Señor, siempre y cuando tengamos en cuenta que estas dificultades no nos han sobrevenido por descuidar nuestra relación con Dios, no nos han sobrevenido por alguna práctica de pecado que no les hemos rendido al Señor. Si estamos plenamente convencidos de que estamos caminando bien con el Señor, en obediencia, en santidad, glorifiquemos al Señor aún en las dificultades, porque grandes cosas vienen detrás de todo esto, mis hermanos. En esta primera parte del mensaje, primeramente lo centramos en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Estuvimos viendo que sin lugar a dudas el pueblo de Israel es la nación del mundo que más milagros ha visto y ha presenciado de parte de nuestro Creador. Mencionamos como las 10 plagas que el Señor envió sobre Egipto para poderlos liberar de allá del pueblo de Egipto donde ellos eran esclavos. Mencionamos cómo abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco y así poder huir de los egipcios que los perseguían. Mencionamos que también durante su camino en el desierto les proporcionó una nube que los protegía en el día y una columna de fuego en la noche. Mencionamos que los alimentó con pan caído del cielo durante 40 años, alimento que nunca habían comido. También mencionamos que los alimentó con codornices hasta que se saciaron. Les dio de beber agua de una roca, mis hermanos. Y algo también, otro milagro maravilloso, es que sus vestidos y calzados jamás se envejecieron durante 40 años. Entonces es asombroso lo que Dios hizo con ese pueblo. Es asombroso donde Dios muestra su poder, muestra su majestad, pero muestra su especial amor y su especial cuidado hacia ese pueblo. Y aún así ese pueblo fue un pueblo, como lo dice en su palabra, de dura cerviz, que no le creyeron a Dios, que no le creyeron al Señor, y que en cuanto tuvieron la oportunidad, lo cambiaron por otros dioses. También vimos en esa primera parte 2 situaciones que vivió nuestro Señor Jesucristo, la cual demuestra la naturaleza del hombre que solamente busca satisfacer sus deseos egocéntricos, solamente busca el regalo de Dios, pero que no quiere tener una relación con Dios, no quiere someterse a la voluntad de Dios, no quiere obedecer sus mandamientos porque le parecen gravosos, solamente buscan el premio, pero no quieren entregar nada a cambio, mis hermanos. Y ese es el motivo de este mensaje, que a todos nosotros Dios nos ha dado el regalo más grande, que es la salvación. Pero Dios no quiere que nos quedemos solamente con eso, mis hermanos. Dios quiere que vayamos más allá, que tengamos una relación mucho más profunda con Él, que el Señor sea nuestra prioridad, mis hermanos. ¿Para qué? Para que de esta manera no nos pase como aquellos 9 leprosos que no agradecieron al Señor, que solamente recibieron un regalo que es perecedero. Pero que si tú vas mucho más allá, recibirás algo mucho más grande. Ese único varón que alabó a Dios, lo glorificó y le dio gracias, no solamente recibió sanación, también recibió la salvación. Hoy nosotros estamos en el lugar de que hemos recibido la salvación, pero que esa salvación, mis hermanos, si nosotros no la cuidamos, la podemos perder. En esa primera parte hicimos 2 comparaciones. Primero, ese gran milagro donde Jesús alimentó a 5,000 hombres, pero que en la realidad fueron más de 5,000 si incluimos las mujeres y los niños. Esa cifra fácilmente se puede triplicar, mis hermanos. Y en Juan 6, del 22 al 27, el mismo Jesús les reconoce a esas mismas personas que al día siguiente lo buscaban. Qué bueno que al día siguiente hayan ido a buscar al Señor. Pero ¿cuáles eran sus motivos? Iban a buscar al Señor nuevamente, a buscar para que les diera comida, nuevamente para que los alimentara, pero no querían mucho más nada con Él,
Porque recordemos que a Jesús no lo veían como el Hijo de Dios, a Jesús no lo veían como el Mesías, a Jesús lo veían como un profeta más. De hecho, cuando Él le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Algunos dicen que Elías, otro que Juan el Bautista, otro que otro de los profetas. Y es cuando Él le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y es cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Jesús se lo reconoce, que bendito sea Simón Pedro, que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, una revelación que Dios le da. Entonces ellos no aceptaban a Jesús como el Señor, no lo reconocían como el Salvador, solo buscaban los favores de Jesús, solo buscaban el milagro de Jesús, porque fueron muchos los milagros que Dios hizo. Sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, mis hermanos. Solamente lo buscaban por eso. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de este mensaje. Hoy en día gozamos de la salvación cuando recibimos a Cristo, cuando lo hicimos nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos apartamos de ellos. Pero nos hemos quedado nada más ahí, mis hermanos. Cuando Dios nos manda a partir de ahí a participar de un proceso que sigue de nuestro proceso completo de salvación, porque es que la salvación no es solamente arrepentirnos por nuestros pecados, esa es apenas la primera parte que se llama justificación. Por medio de la fe en Jesucristo, Jesucristo nos justifica delante del Padre, nuestros pecados son borrados y somos hechos hijos de Dios. Y después viene el proceso que se llama santificación, que es un proceso en el cual lo vamos a estar llevando todas nuestras vidas, mis hermanos, mientras permanezcamos aquí. Y ese es en el proceso en el cual nos encontramos, pero que desafortunadamente no hemos entendido de que no podemos conformarnos solamente con la salvación que Dios nos ha dado, que tenemos que llevar una vida acorde a la nueva identidad que ahora tenemos en Cristo, mis hermanos, que tenemos que proclamar las nuevas buenas de salvación, que tenemos que demostrarles a aquellos, principalmente a nuestra familia, que Dios vive en nosotros, que Jesucristo vive en nosotros, que Jesucristo ha transformado nuestros corazones, mis hermanos, que nosotros somos embajadores de Cristo. No podemos ser unos embajadores pasivos, mis hermanos, que seguimos siendo prácticamente iguales que aquellos que no han conocido a Cristo. Tenemos que ir más allá, tenemos que participar de la obra de Dios, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que tener relación íntima con el Señor todos los días, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que congregarnos, mis hermanos, tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos, y nada de eso hacemos, porque nos hemos conformado solamente con venir aquí cada domingo a sentarnos a oír un sermón y ya, mis hermanos, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres esforzados y valientes que quieran ir mucho más allá, que no se queden como los 9 leprosos que solamente recibieron la sanidad. Dios quiere darnos algo más, mis hermanos, que es la vida eterna, porque recordemos que hoy somos salvos, hoy estamos escritos en el libro de la vida, pero que si descuidamos esta salvación, mis hermanos, la podemos perder. La palabra de Dios nos deja muy claro esto, de que nuestra salvación se puede perder. Pero antes de ver algunos versículos que nos muestran esto, quisiera traer otra historia que nos muestra la condición del hombre que solamente busca el favor de Dios. Y esa la encontramos en Lucas 18, del 18 al 23. Lucas 18, del 18 al 23. Tiene como título El joven rico. Dice, un hombre principal le preguntó a Jesús diciéndole, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hago un paréntesis aquí. Aquí están hablando de un hombre conocedor de la palabra. Está hablando de un hombre principal, de un hombre que sabe que hay una vida eterna. Pero aún así, ante la duda, le pregunta al maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y ahí vemos la condición del hombre, ahí vemos que siempre en el corazón del hombre hay orgullo,
Porque le responde Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es precisamente el orgullo, esa serie que estamos viendo los martes, la principal barrera que nos se va a separar de Dios. Recordemos que por el orgullo, Satanás y la tercera legión de sus ángeles fue arrojado de aquellas moradas celestiales. Por el orgullo, Adán y Eva fueron sacados del Edén. Por el orgullo se han destruido hogares. Por el orgullo se han destruido familias. Porque estamos anteponiendo primero nuestros deseos propios antes que pensar en el otro. Y es allí donde Dios quiere llevarnos a que saquemos este sentimiento, esta emoción de nuestros corazones, porque nos va a hacer un gran daño. En el 22, Jesús, oyendo lo que el hombre rico le respondió, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y aquí vemos la condición del hombre que tiene su mirada puesta en sus riquezas terrenales, pero que no tiene su mirada en las cosas de Dios, que a la larga es el mayor tesoro que podemos añorar, es el mayor tesoro que podemos anhelar. ¿De qué sirven las riquezas aquí en la tierra? Absolutamente de nada, porque cuando morimos nada nos vamos a llevar. ¿De qué sirven las riquezas aquí en la tierra si vamos al final de nuestros días a una condenación? ¿De qué sirven las riquezas aquí en la tierra si no vamos a tener una eternidad al lado del Padre, mis hermanos? No sirven absolutamente de nada. Y aquí vemos que el hombre se afana precisamente por todas estas cosas, por tener riqueza, fama, poder, prestigio, cuando eso no le va a servir de nada. Pero peor aún, aquí estamos hablando de un hombre conocedor de la palabra, de un hombre conocedor de la ley, como lo somos nosotros, conocemos la palabra de Dios y solamente nos conformamos con eso. Un hombre que sabe que hay una vida eterna, pero que prefirió rechazarla por no renunciar a las riquezas que Dios le había dado. Y Jesús le está dando un consejo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ahí nos da una enseñanza el Señor. No nos manda que nos despojemos de todo lo que tengamos y lo demos. Nos manda que seamos agradecidos con todo lo que Dios nos da. Porque lo que hoy tenemos, mis hermanos, es el Señor que nos ha dado. No somos nosotros los que lo hemos conseguido en nuestras propias fuerzas. Dios a todos nos ha dado habilidades para tener lo que hoy tenemos. Y qué mejor forma de agradecer lo que es dar de lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Cuando tú tienes un corazón agradecido, Dios te va a seguir utilizando porque eres un instrumento de Dios para bendecir a otro. ¿Y eso para qué va a servir? Para glorificar a Dios, porque la gloria toda es del Señor, mis hermanos. Entonces vimos en este escrito cómo el hombre busca más a Dios por lo que Dios le pueda dar para satisfacer sus deseos egocéntricos, sus deseos egoístas, pero no quiere en el fondo tener una relación con el Señor. Mire que nuestro Señor Jesucristo dice: deja a tu padre y tu madre, toma tu cruz y sígueme. Eso no quiere decir que voy a dejar a mi esposa, que voy a dejar a mis hijos, porque malinterpretamos el versículo. Eso quiere decir que seguir a Cristo significa renunciar a todo aquello que nos aleja y nos aparta de Dios, mis hermanos. Y tenemos que renunciar a eso porque Cristo, nuestro Señor, va a estar siempre por encima de todo, inclusive por encima de nuestra familia, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros padres. El Señor tiene que estar en el primer lugar de nuestra familia, pero es precisamente el orden que Dios coloca para que podamos gozar de sus bendiciones, para que podamos gozar de su protección, para que podamos gozar de sus cuidados, mis hermanos, porque solamente estando bajo la cobertura del Señor, el enemigo no podrá entrar a nuestras vidas, el enemigo no podrá entrar a nuestras casas. Recordemos Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huirá de nosotros, pero nos manda primero: sométanse a Dios. Y es allí donde Dios tiene que estar por encima de todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahora sí volvemos. Gozamos de una salvación que hemos recibido gracias al haber puesto la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos limpió y nos lavó de nuestros pecados. Nos arrepentimos de ellos,
nos apartamos y a partir de ahí luchamos, mis hermanos, escuchen, luchamos por llevar una vida en obediencia, una vida en santidad. Esta lucha la vamos a llevar todos los días de nuestra vida, porque recordemos que aún el pecado mora en nosotros, mis hermanos, y esta carne va a querer levantarse para que satisfagamos en sus deseos pecaminosos, pero sabemos que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, que ¿por qué? Porque el pecado, si seguimos en él, si permanecemos en él, nos va a alejar y nos va a separar de Dios. Ahorita lo cantábamos, nuestro Dios es santo, 3 veces santo, y él, donde hay pecado, se aleja y se aparta. Y ese es un consejo también que le doy a toda la familia. No podemos permitir que la santidad de Dios se aleje de nuestras vidas, que la santidad de Dios se aleje de nuestras casas, que la santidad de Dios se aleje de nuestra familia, porque aún cuando le damos preferencia a nuestros hijos y permitimos que ellos traigan el pecado a nuestras casas, estamos dándole prioridad a ellos antes que al Señor. ¿Y qué pasa allí? El Señor se aparta y se aleja. Y si el Señor se aparta y se aleja, ¿quién cree ustedes que va a ocupar ese lugar, mis hermanos? Satanás. Y él viene a robar, a hurtar y a destruir. Entonces la misma palabra nos manda que una vez que recibamos la salvación, no nos conformemos con eso, sino que la cuidemos. Porque esta salvación de la cual hoy gozamos se puede perder, mis hermanos. Hoy, gracias al Señor, gracias a Jesucristo y su sacrificio, estamos inscritos, estamos anotados en el libro de la vida. Pero la misma palabra nos enseña que la salvación se puede perder. Y vayamos a Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Dice la palabra del Señor, dice el escritor del libro de los Hebreos. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí nos manda el autor de Hebreo que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído, mis hermanos? Esta palabra, el evangelio de nuestra salvación. Pero aquí nos manda a que la atendamos, no podemos descuidarla. Porque ¿qué consecuencia trae? Ahí lo dice, no sea que nos deslicemos. Si descuidamos nuestra salvación, mis hermanos, podemos caer de la gracia, podemos perdernos nuevamente y perder la salvación, mis hermanos. Este versículo nos muestra claramente que la salvación la cual hoy gozamos, la podemos perder. Por eso nos manda a que la atendamos con diligencia. Tenemos que ser diligentes, mis hermanos. No podemos ser descuidados con nuestra salvación. El Señor nos manda a que vayamos más allá, a que escudriñemos su palabra, a que estemos en comunión con el Señor, a que estemos en obediencia, a que estemos en santidad, a que no nos dejemos de congregar, a que prediquemos su palabra, a que prediquemos su evangelio. Y eso es lo que Él quiere. Otro versículo que nos muestra que la salvación se pierde está en Hebreos 2:3. Dice el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y aquí nos está haciendo una clara advertencia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación que hoy tenemos, mis hermanos? Entonces no nos conformemos solamente con el milagro de la salvación. Vayamos más allá, mis hermanos. El Señor nos pide a que realmente lo representemos, a que realmente seamos sus embajadores aquí en la tierra, que mostremos que en nosotros mora el amor de Dios, que en nuestros corazones mora el amor de Cristo, que lo mostremos primeramente en nuestros hogares, que lo mostremos en nuestro lugar de trabajo, que lo mostremos con cada una de las personas con las cuales interactuemos, que las personas vean que realmente somos diferentes, pero que esto no nos llene de orgullo, que esto no nos llene de altivez, que esto no nos llene de arrogancia. Otro pasaje que nos muestra que la salvación se pierde está en 1 Corintios 10:12. Primera carta a los Corintios 10:12. Dice el apóstol Pablo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, mis hermanos. Mire el consejo tan grande que nos da el apóstol Pablo. Dice que el que piense estar firme, y ahí muestra la naturaleza del hombre, ahí muestra que siempre en nuestros corazones va a haber
orgullo y altivez. Cuando yo me creo que ya soy el super mega espiritual, me estoy deslizando, mis hermanos. Porque tenemos que recordar que todos los días de nuestra vida tenemos que santificarnos. Todos los días de nuestra vida tenemos que apartarnos para el Señor y que tenemos que alimentar las cosas que son del Espíritu, no las cosas que son de la carne. Porque si alimentamos las cosas que son de la carne, nos vamos a apartar. Aquí nos está diciendo claramente el apóstol que el que piense que está firme, mire que no caiga. Podemos caer de la gracia del Señor, podemos caer de nuestra salvación, la podemos perder. Y un último versículo está en Apocalipsis 3:5. Y no porque lo dejé de último quiere decir que sea el menos importante, diría que es el más importante, porque es nuestro mismo Señor Jesucristo recordándonos que la salvación se pierde, mis hermanos. Apocalipsis 3:5 dice, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Dejémoslo hasta ahí. Aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero ¿qué nos muestra esto? Que nuestra santificación es una lucha diaria en la cual tenemos que vencer, pero que no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, que tenemos que someternos a Dios, a su voluntad, a cumplir su palabra, a cumplir sus mandamientos, a siempre luchar por estar en obediencia y santidad. Si tú al final de tus días vences, serás vestido de vestiduras blancas y mire lo que recibirás a cambio. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? En este momento estamos inscritos, en este momento estamos anotados en el libro de la vida, pero si no vences, si renuncias a esas moradas celestiales que Dios nos tiene guardadas y preparadas, tranquilamente nuestro Señor Jesucristo nos borrará, mis hermanos. Y aquí nos muestra claramente que la salvación la podemos perder si no la cuidamos, mis hermanos. A continuación vamos a ver unos versículos que nos muestran la relevancia o la importancia de ir más allá del milagro de la salvación. Ya. Y vayamos primeramente a Éxodo 33, del 1 al 4. Éxodo 33, del 1 al 4. Los pongo en contexto. Moisés y Aarón y los ancianos de la congregación, por petición de nuestro Padre Celestial, subieron al monte Sinaí, y solamente cuando llegaron al pie del monte subió solamente Moisés, y allí estuvo Moisés durante 40 días. Al ver al pueblo que Moisés se demoraba, pidió a Aarón que le hiciese otros dioses, y fue cuando le hicieron el becerro de oro, mis hermanos, el cual lo adoraron, y el pueblo se entregó a una lascivia a mostrar todo lo que había en sus corazones, mis hermanos. Y fue algo que desagradó totalmente al Señor. Tan desagradable fue para Dios que Él pensó en deshacer a todo ese pueblo, a no ser por la intercesión de Moisés, que intercedió ante Él para que el Señor no hiciera tal cosa. Pero aún así el pueblo recibió la retribución de su extravío. Entonces en el 33 del 1 al 4 dice, en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Mira cómo estaba tan molesto el Señor, que le dice, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste a la tierra de Egipto. Recordemos que el que lo sacó fue el mismo Señor. Que utilizó a Moisés para hacerlo es otra cuestión, pero estaba tan irritado que prácticamente lo estaba desechando como pueblo suyo con esa expresión. En la 2 dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Recordemos que estos eran los pueblos que en ese momento estaban ocupando la tierra que Dios había destinado para su pueblo, que tenían ellos que conquistarla. Pero aquí Dios les dijo, yo enviaré delante de ti al ángel. Ahí vemos aún su misericordia,
A pesar de lo que ellos habían hecho, él dijo, yo mandaré delante a ti el ángel, que es el que se encargará de sacar esos pueblos de allí. En el 3, dice, a la tierra que fluye leche y miel. Recuerde que así se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque este pueblo es de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios conocía las condiciones de ese pueblo y sabía que si él seguía allí en medio de ellos, podría destruirlo, podía consumirlo. Y hoy, en el 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Vayamos ahora al 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vemos aquí la actitud que debe haber en todos y cada uno de nosotros. ¿De qué nos sirve haber recibido la salvación, mis hermanos, si no estamos contando con la presencia de Dios en nuestras vidas? Si por nuestra actitud, si por nuestros pecados lo hemos apartado de nuestras vidas. Recordemos que Dios, donde hay pecado y no hay arrepentimiento, Él se aparta, Él nos deja, mis hermanos. Recordemos que cuando Jesús moría en la cruz, su único hijo que estaba realizando un mandato que su mismo Padre le había encargado, Dios se aparta de él porque recibía nuestros pecados, mis hermanos. Y si Dios se aparta de su hijo porque recibía nuestros pecados, no lo hará con nosotros, mis hermanos. No lo hará. Y mire que a Moisés no le pareció que Dios se apartara de ellos, porque sabía que lo más importante era contar con la presencia de Dios. Prefirió quedarse allí en el desierto, prefirió quedarse en el desierto en un lugar inhóspito donde no hay nada, antes que perder la presencia de Dios, cuando los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra productiva, una tierra abundante donde materialmente no les iba a faltar nada. Pero ¿de qué sirve eso si no hay presencia de Dios en nuestras vidas? No sirve absolutamente de nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final perderá su alma? Otro versículo que nos muestra la relevancia de ir más allá del milagro que el Señor nos quiere dar está en el Salmo 84:10. Salmo 84:10. Palabras del rey David. Salmo 84:10. Dice el rey David, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire la importancia que ve David de estar en la presencia de Dios, de estar en la presencia del Señor, de que la presencia del Señor permanezca en su vida. Este versículo yo al principio no lo entendía, pero aquí es básicamente una comparación de la vida misma. ¿De qué te sirve a ti vivir 100 años lleno de prosperidad, lleno de confort, si en esos 100 años nunca estuvo Dios en tu vida? Nunca la presencia de Dios estuvo en tu casa, en tu hogar, en tu familia. ¿De qué sirvió si al final te mueres y te vas para la condenación eterna? Aquí David dice que prefiere un día de vida, pero en la presencia del Señor, que tener 1000 días fuera de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a estar en la presencia de Dios, mis hermanos? Si cultivamos todas las prácticas que Dios nos ha dado para permanecer en obediencia, para permanecer en santidad, que vayamos mucho más allá del milagro de la salvación, que no nos conformemos solo con venir a nuestra iglesia, mis hermanos, porque es que Dios a todos nos pide que sirvamos a la obra de la iglesia, a todos sin excepción, mis hermanos, aún aquellos que están enfermos, aún a los ancianos de la iglesia, Dios les pide. Y sí, tienen formas de hacerlo, y una forma es orar por la iglesia, orar por los servidores, orar por nuestro pastor, orar por la junta directiva, orar por las necesidades de la iglesia. De esa forma, aún estando postrado, aún estando enfermo, aún estando avanzado en edad, podemos aún servirle al Señor. O sea, ninguno de nosotros tiene excusa para decir no puedo servirle al Señor. Somos inexcusables delante de Dios. Y ahí mismo en el Salmo 37:4. Salmo 37:4.
También un salmo del rey David nos recomienda el rey: deleítate a sí mismo en Jehová, y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. No busquemos los milagros de Dios. Ellos llegarán solitos a nuestras vidas por añadidura cuando llevamos una vida consagrada a Dios. Nuestra prioridad es deleitarnos en la presencia de Dios. Nuestra prioridad es agradar a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos. Si nosotros tenemos eso como prioridad, las bendiciones van a llegar solitas, los milagros van a llegar solitos. Esa es consecuencia de llevar una vida en obediencia, esa es consecuencia de llevar una vida en santidad. Pero a veces invertimos las cosas, buscamos primero el milagro y desechamos lo otro. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos, mis hermanos. Ya para terminar, vamos a leer algunos versículos de bendiciones que recibiremos si no nos conformamos solo con el milagro de la salvación. Uno de estos fue el que acabamos de leer ahorita en el Salmo 37:4, que si nos deleitamos en el Señor, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. El otro lo encontramos en 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Este es un versículo maravilloso, mis hermanos. Maravilloso. De una bendición muy grande que Dios nos promete si no nos conformamos solo con el milagro de la salvación. 1 Corintios 2:9. Recordemos que Dios nos colocó en este lugar, en la tierra. Recordemos que somos extranjeros en este lugar, que nuestro reino no es de acá, nuestro reino es el reino celestial, que es el cual nosotros debemos anhelar. Y que aquí el Señor nos ha sorprendido a todos con la belleza de su creación, con la majestuosidad de sus montañas, con los mares, con los ríos, con los atardeceres, con las flores, con las aves del campo, con toda su creación. Dios nos ha sorprendido, mis hermanos. Ahora imagínense ustedes, mis hermanos, cuánto más creen que nos sorprenderá el Señor cuando vayamos a esas moradas celestiales que Él tiene preparada y reservada para todos aquellos que le aman. Y aquí nos dice el apóstol Pablo en el 2:9, antes bien, como está escrito, porque está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, mis hermanos. Aquí vemos una expresión en la cual el apóstol no pudo explicar la gloria de Dios. Porque recordemos que el apóstol Pablo fue llevado en el Espíritu al tercer cielo, que es el lugar donde mora Dios. Él estuvo allí en el Espíritu, pero no fue capaz de expresar lo que allí vio, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios nos tiene preparado. ¿A quiénes? A los que amamos al Señor, mis hermanos. Y ahí recordemos lo que nos dice Jesucristo en Juan 14:15, si me aman, guardan mis mandamientos. Y guardar los mandamientos de Dios es obedecerlo, es cumplirlo, hacer su palabra, mis hermanos. Otro versículo está en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Nos dice nuestro amado Padre Celestial, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Aquí el Señor sabe cuál es el plan que tiene para con cada uno de nosotros. Y lo dice claramente, pensamientos de paz y no de mal, mis hermanos. El Señor quiere llenarnos de su paz, porque lo que necesitamos realmente para enfrentar esta vida y los embates de la vida es disfrutar de la paz del Señor. Una paz que sobrepasará todo entendimiento. Una paz que no está sujeta a las circunstancias que vivimos. Una paz que no está sujeta a nuestras emociones. Una paz que está sujeta en creerle a Dios, en que Él nos guardará, en que Él nos cuidará, en que Él, a pesar de cualquier circunstancia, Él va ahí delante de nosotros como poderoso guerrero, mis hermanos. Y eso es lo que Él quiere, darnos de su paz, porque es la que nos va a guardar, es la que nos va a cuidar, es la que nos va a ayudar a salir adelante en esos momentos de dificultad. Porque todo lo que el Señor quiere para nosotros son planes de bien
y no de mal, para darnos el fin que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Vayamos a Juan 14, del 1 al 3. Otra gran bendición. Juan 14, del 1 al 3. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Una promesa grande y maravillosa, las cuales todos anhelamos, las cuales todos deseamos, porque todos tenemos que anhelar ir allá a esas moradas. Dice en el 14:1, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire esa promesa tan maravillosa, mis hermanos. Jesucristo mismo, nuestro Señor y Salvador, fue a preparar lugar para nosotros, pero allí no entraremos de cualquier manera. La misma palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Tenemos que todos los días luchar por cuidar nuestra salvación. Tenemos que todos los días de nuestra vida caminar en santidad, caminar en rectitud. Tenemos que ir más allá de haber recibido solo la salvación. Tenemos que trabajar para la obra del Señor, en lo que el Señor disponga en cada uno de nuestros corazones. No nos conformemos, porque cuando nos conformemos solamente con venir a un culto, dejando otras cosas que Dios nos manda, porque el congregarnos es un mandamiento, porque el ayunar es un mandamiento, porque el predicar la palabra es un mandamiento cuando evangelizamos, y dejamos de hacerlo, mis hermanos, estamos en desobediencia. Y la desobediencia es contada como pecado. La misma palabra nos enseña que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, mis hermanos. Por eso no podemos tener una actitud conforme de que ya soy salvo y ya no hago más nada. No, mis hermanos. Dios quiere que vayamos más allá. En Juan 14:12 dice la palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Mire esa promesa tan grande. Y mire cómo comienza: de cierto os digo. Cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza esa muletilla, es una verdad irrefutable, es una verdad que se va a cumplir sí o sí. Mira lo que está diciendo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, fueron muy grandes las obras que yo hice. Él no está diciendo, ustedes las harán también y aún mayores, mis hermanos. Entonces, mire todo lo que nos espera. Y por último, Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el 4, para una herencia incorruptible, porque eso es lo que vamos a recibir, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para todos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí vemos esa gran bendición. Lo que nos espera, mis hermanos, es muy grande. El premio que nos espera es muy grande, mis hermanos. Y que tenemos que trabajar para la obra del Señor, porque recordemos que en esas moradas celestiales iremos a recibir galardones de acuerdo a las cosas que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra mientras estuvimos en el proceso de santificación, mis hermanos. Que no nos conformemos solamente con que ya soy salvo, que vayamos mucho más allá, que querramos conocer mucho más al Señor, que tengamos una vida de intimidad, que luchemos cada día en nuestra vida por andar en obediencia y por andar en santidad. Nos ponemos de pie, amado Padre Celestial. Señor, queremos alabarte, exaltarte, bendecirte, Señor, porque eres bueno, eres precioso, eres maravilloso, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por la obra redentora que hiciste junto a tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por
redimir de nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos una nueva vida, una vida en abundancia, por salvarnos de la condenación, que era a lo cual estábamos abocados. Pero gracias al sacrificio de tu Hijo en la cruz, que pagó por nuestros pecados, hoy somos liberados de esa condenación. Hoy somos salvos, Señor, y tenemos la promesa de una vida eterna al lado tuyo, al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a cuidar esta salvación tan grande. Que no creamos, Señor, que ya somos salvos, siempre salvos, porque es la herejía más grande que existe. Que tenemos que seguir batallando, luchando, Señor, para que nuestra salvación no se pierda, Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña su palabra, que al que venciere le daré vestiduras blancas, lo cual demuestra que tenemos que seguir batallando, que tenemos que seguir luchando. Tu misma palabra nos enseña que el reino de los cielos los arrebatan los valientes, lo que quiere decir que para llegar allá tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir luchando, y que no estamos solos, porque para eso nos diste tu Santo Espíritu. No es en nuestra fuerza que lo alcanzaremos, no es en nuestra fuerza que lo lograremos, sino por la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser receptivos a tu palabra, a ser receptivos a la dirección de tu Santo Espíritu, porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro guía, el que nos ayudará a llegar a ese lugar celestial, Padre Santo. Te pedimos perdón si hemos sido negligentes al descuidar nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a cuidarla. Ayúdanos, Señor, a ser más diligentes en tus cosas, en las cosas que tú nos pides, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu mensaje. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, amado Padre Celestial, te damos gracias porque conmemoraremos, celebraremos que nuestro Señor Jesucristo murió y pagó por nuestros pecados, resucitó y subió a los cielos, y que pronto vendrá por todos y cada uno de nosotros para irnos juntos con Él. Celebraremos su santa cena todas las veces que sea necesario hasta que Jesucristo venga por nosotros. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.